dice la lengua, vida o muerte. Usted dirá, hermano, pero Emanuel, pero estás como que exagerando en lo que dices. Quiero leer un versículo antes de empezar. Solo versículo. Antes de orar a Dios. Proverbios 18:21. En Nueva Traducción Viviente dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Entonces el título de esta predicación no lo estoy exagerando. Literalmente la Biblia dice que la lengua puede traer vida o muerte. Así que vamos a adorar a Dios, vamos a orar a Él. Señor Jesús, gracias Padre. Te adoro Señor y te bendigo Dios. Gracias por tu palabra Padre. Dame Señor la sabiduría para poder exponerla a ella Padre. Como tú quieres Señor que yo la hable Padre. Que no salga de mí una palabra que no esté, Señor, en tu palabra, Señor. Que no salga de mí una palabra que sea ajena a ella, Dios. Ayuda a que mis hermanos se vean reflejados en ella, así como yo me he visto reflejado en ella durante la semana, Dios. Que mi corazón hoy sea un corazón aplicativo, Señor, a tu palabra, Dios. Que mi vida hoy pueda salir rejuvenecida, Señor, por tu palabra. Y que hoy podamos salir desafiados de este lugar para cambiar, Señor, cosas en nuestra vida, Señor, para ti, Padre. Como te adoramos, Señor, hace momentos, Padre, que queríamos hacer un acuerdo contigo, un pacto, Señor. Yo quiero que hoy mis hermanos tengan esa alabanza, Señor, en su corazón, Dios, de salir de aquí, Padre, con ese deseo de poder cuidar más, Dios, lo que hablamos, Señor. Por ese deseo de poder estar atento más a lo que decimos, Señor. Porque en la lengua, Señor, yo tengo el poder de dar vida, Señor, o de matar, Padre. Ayúdame a que sea lo primero, Señor, que de mi lengua salga vida, Señor, y no muerte, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te bendecimos, papá. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, el pastor me dice el domingo pasado, Manuel, te toca predicar el domingo, y se me vino a la mente esto porque ya lo tenía, ya el Señor lo había puesto en mi corazón durante toda la semana cuando el pastor estuvimos en el ayuno. Y creo que a todo el mundo, cuando el pastor preguntó qué tal le pareció el ayuno, yo creo que todo el mundo dijo el capítulo 3 de Santiago. Entonces, en realidad esto no es, yo no rehice lo que el pastor hizo. El pastor no me dijo, hijo, predica del capítulo 3. Tampoco copié todo lo que él dijo. Es algo que de verdad el Señor colocó en mi corazón porque sentí que el Señor me ministró con eso. Así que esto no es ningún remake de lo que él hizo, pero si podemos seguir escuchando, eso me sirvió porque esta semana volví a escuchar los audios del pastor, escuché la introducción, volví a escuchar, o sea, a pesar de que eso fue hace 15 días, esta semana yo seguí escuchando esos audios porque fueron de mucha bendición para mí. Y yo quiero hacerle una pregunta, si ustedes saben, ¿cuál es el animal más venenoso que existe en la tierra? Podemos pensar que es una serpiente, una araña, pero en el reino animal hay una medusa en las aguas de Australia que se llama avispa de mar o medusa de caja. Solamente necesita 1.4 miligramos de veneno para matar a un ser humano, porque el ser humano está porque la persona está en el agua, la medusa lo pica y sencillamente se muere ahogado. Pero hay algo mucho más venenoso, hermanos, que esa medusa. Y lo dice Santiago 3:8. Dice que es la lengua. Santiago 3:8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. A veces hemos escuchado, ¿quién ha escuchado ese dicho de cuidado te muerdes la lengua porque te mueres envenenado? Cuando una persona habla mucho, ¿verdad? Cuidado te muerdes la lengua porque te puedes morir. Y el pastor en la introducción
hablaba que el libro de Santiago es un libro muy práctico, como decir un proverbio, porque trae muchas cosas prácticas que nosotros podamos decir. Y también traía a colación muchas de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Claro, estuvo con él, el pastor. Y es una epístola general, el libro de Santiago. ¿Qué es una epístola general? Que fue escrita para todos. Si vemos los ejemplos en cartas como a los romanos, a los gálatas, a los efesios, Pablo empieza a mis hermanos que están en Éfeso, a mis hermanos que están en Gálatas, al pueblo de Dios que está en Colosa. En realidad la Biblia, mi nombre no aparece en la Biblia. Santiago no dijo a los hermanos que están en Inglaterra. Entonces, pero este libro me gusta mucho cómo dice la traducción al lenguaje actual en Santiago 1:1. Creo que no sé si lo coloqué, no lo coloqué, pero Santiago 1:1 en la Reina Valera dice a las 12 tribus que están en la dispersión, pero en el lenguaje actual creo que dice a todos los cristianos que están en el mundo. Entonces, para mí esta carta va muy directa a nosotros. Si lo buscamos en esa versión, esa carta nos dice a los cristianos que están en Inglaterra, a los cristianos que están en Brasil, a los cristianos que están por todo el mundo, lo dice. ¿Y cuál era la razón de este libro? Que los cristianos judíos dependían demasiado de la fe y no tocaban nada de la práctica. Antes de comenzar, cuando estamos preparando los cables allá atrás, yo le hice una pregunta al pastor, estaba haciéndole una consulta acerca de esto que voy a hablar. Y Santiago habla de las obras de la fe. Dice que la fe sin obra es muerta. Y hablé esto con el pastor hace rato. Pero Santiago no está diciendo de que si yo no hago obras no tengo fe. Santiago lo que está diciendo es, tú no haces obra porque la fe está muerta. ¿Se entiende? No es que la obra me va a salvar, no es que la obra va a hacer que yo tenga fe, no. En realidad no haces obra porque la fe está muerta. Si yo, un ejemplo, si yo tengo aquí 2 matas de mango o una mata de mango y hay otra mata que es idéntica al mango, idéntica, la misma hoja, el mismo cuerpo de la madera, todo. ¿Cómo usted diferencia la mata de mango? ¿Cómo usted sabe cuál es la mata de mango? Es la que de mango. Santiago, en otras palabras, está diciendo ahí, ¿cómo tú me muestras que tienes fe? Porque hay un fruto que muestra que eres salvo. La otra mata no estaba muerta no porque no daba mango, sino porque en realidad no da mango. Pedro 3:10 dice, entonces, hablando acerca de ese fruto, uno de los frutos del espíritu o frutos de la salvación es la lengua. Es algo que en nosotros debe cambiar por ser cristiano. Primera de Pedro 3:10 dice en la Nueva Traducción Viviente, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Proverbios 13:3 dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida y el abrir la boca puede arruinarlo todo. ¿Usted se ha puesto a pensar que lo que usted dice puede arruinarlo todo? A medida que pase la predicación, yo quiero que usted haga un ejercicio. No lo va a decir, pero trate de traer a la mente todas las palabras que usted ha dicho. Obvio, yo sé que es imposible que usted se acuerde. El pastor dice a medida que íbamos en el ayuno que el ser humano puede 30,000 palabras al día.
30.000 palabras al día, es imposible que yo me acuerde las 30.000 palabras que yo digo. Pero hay picos en mis conversaciones que demuestran qué tan ofensivas, qué tan ociosas fueron mis palabras. Y yo quiero que usted, a medida que pasa la predicación, traiga a memoria esas palabras por las que usted debe pedir perdón al Señor. Yo, a medida que pasaba esta semana, yo decía, oye, empezaron a llegar palabras y si yo no hubiera dicho eso, hubiera pasado otra cosa. Si yo no hubiera abierto mi boca en X situación, la situación alrededor hubiera sido otra. Y también pensamos que nuestras palabras, hay un dicho muy conocido que dice, me entró por aquí, me salió por aquí. Hermano, no. La palabra no entra y sale por aquí. Deja algo. Cuando entra aquí, o se queda aquí, pero quedó en medio y salió el sonido. Pero hay algo que queda queda en mí. A mí, cuando era pequeño, cuando era más joven, alguien me dijo algo, alguien muy importante para mí me dijo algo. Y en ese momento me chocó. Y eso fue hace años. Fue hace muchos años, hace más de 10 años. Y esta semana, leyendo esto, me acordé de eso y dice, Señor, la palabra no entró por un oído y salió por otro. La palabra había quedado en mí y me acordé y me volvió a doler lo que esa persona me dijo. Hace años. Y esa persona lo dijo y ella no sabe, ella quizás hoy está que ni se acuerda lo que me dijo, pero la palabra no entró y salió como si nada. La palabra después de años me volvió a doler. Y yo, Señor, ayúdame a no contaminarme con eso y porque es una persona muy especial en mi vida, una persona muy importante. Y yo no sabía que todavía tenía esa espina en mi corazón. Y en ese momento oré y le dije, Señor, quite eso de mí. Y que esa palabra ya no hiera más en mí. Las palabras tienen poder sobre todo nuestro ser. Santiago 3:2. Vamos a leer Santiago 3:1. Esa creo que no está ahí. Vamos a empezar desde el principio. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago aquí se refiere a que si vamos a hablar de la lengua, yo hoy con una sola palabra no solamente estoy hablando a uno, estoy hablando a un grupo de personas, ¿no? Entonces, en mi boca hoy, no por jactancia o por nada, pero hay un poder porque estoy hablando algo a ustedes, una enseñanza. Y que el Señor se apiade de nosotros, se apiade de mí, de que nada de lo que nosotros digamos, que yo diga aquí, pueda ser motivo de acusación para mí en el futuro. Por eso yo creo que Santiago dice eso, que muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación por ser maestros. Y no que me considero un maestro, pero cuando el pastor me coloca aquí, tengo la responsabilidad de decirle la verdad a ustedes, de hablar de la Biblia y no hablar otra cosa. Santiago 3, versículo 2 dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, es cierto, cometemos muchos errores. Pues, si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Hay unas versiones que dice, seríamos maduros, porque perfectos sabemos que nadie es perfecto, pero seríamos unos cristianos maduros delante de Dios. Entonces yo quiero que usted piense en un mal hábito que usted tenga hoy. Piense en algo que usted diga, Dios mío, yo quiero cambiar eso en mi vida, yo quiero cambiar algo que yo estoy haciendo que está mal. Intente cambiando su manera de hablar primero. Y según lo que me dice la Biblia,
yo creo que eso cambiaría nuestra vida. ¿Por qué Santiago habla de la lengua tan peligrosa? Porque si coloco algún pecado en este lugar, digo un pecado, Dios nos cuide, nos proteja, adulterio, fornicación, envidia, lascivia, y coloco robar, matar, necesito hacer una acción para poder hacer eso. No es fácil que yo vaya al shopping de al frente y cometa un crimen, algo. Pero con mi boca está tan fácil de hablar y decir y pensar que no tengo culpa de ello. Entonces, si queremos dejar de pecar, lo escribí así. Si queremos dejar de pecar o evitar un pecado, callémonos un poco. Quizás es nuestra forma de hablar nos ayudaría más. Porque somos más propensos a pecar con nuestra lengua. Santiago 3, versículos 3 y 4. He aquí nosotros ponemos freno en la boca del caballo para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Primero, el caballo, a menos que esté muy domesticado, muy tratado, él no va a venir solito a ponme mi freno en la boca. Pero un caballo que sea muy salvaje, si tiene su freno en la boca, con esfuerzo se puede domar. ¿Han visto esos rodeos, esos deportes que se suben el caballo y no tienen, solamente quieren agarrar al caballo por el cuello y duran menos de 5 segundos? Porque el caballo no tiene freno en la boca, no tiene el freno. Y el siguiente versículo, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Hay algo en similitud con el caballo y el barco, que son dominados o son controlados por algo muy pequeño. La diferencia es que el caballo es domado por algo que el mismo caballo hace, y la nave puede ser controlada a pesar de que hayan cosas afuera que la quieran mover. No sé si me entiende lo que quiero decir. Con nuestra boca, si yo coloco el timón y el freno en mi boca, puede controlar tanto lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo produzco, como lo que está por fuera de mí. Si usted me dice algo a mí, si usted me hiere, si yo tengo un timón en mi boca que me controla en ese momento de seguir recto a lo que yo necesito hacer y no desviarme, el Señor me ministraba eso de esa manera. Con tu boca tú puedes domar lo que tú haces, pero también dirigirte a ti cuando alguien más con sus palabras, porque en este mundo no solo usted habla, todos hablan. En este mundo todos dicen palabras. Y así como usted hiere con su boca, alguien lo puede herir a usted. Como lo que hablaba yo hace rato de las palabras que me dijeron hace años. Y aún eso, sin yo saber, causó en mi vida tristeza, porque me acordé con tristeza en ese tiempo. Pero lo que acabamos de leer dice, a lo último, por donde el que las gobierna quiere. El caballo no se controla él mismo por el freno. El barco no se controla, la nave no se dirige él ya mismo por el timón. Hay un capitán y hay un jinete. Cuando nosotros le damos el control de nuestro freno a Dios, al Espíritu Santo como nuestro jinete y como nuestro capitán, nuestra vida como ese barco va a ir recta. Y nuestra vida como ese caballo se va a controlar cuando nosotros estamos impetuosos y queremos hacer lo que quiera. Así que el freno en nuestra vida y la dirección en nuestra vida debemos dársela a Dios. Nuestra manera de hablar, como lo que cantábamos hace rato. Decir, Señor, te entrego mi manera de hablar. Ayúdame a aprender a hablar, Señor. Y Santiago no solamente es el que habla en la Biblia acerca de la lengua. Los proverbios, salmos, están llenos de referencias a la lengua. Yo quiero
quiero leer Santiago 1:26. No sé si está ahí, Alexandra, perdón. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Quiero traer esto a colación porque alguien que habló del poder de lo que había en la lengua es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 15, Evangelio según San Mateo, capítulo 15. En la Nueva Traducción Viviente, perdón que no encuentro la traducción en la... Ok, en ese momento había una circunstancia por la que estaba pasando Jesús. Jesús enseña acerca de la pureza interior. En ese momento algunos fariseos y maestros de la ley salen para ver a Jesús y le dicen: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Yo voy a resumir todo esto en lo que estaba pasando Jesús. Jesús le dijo: ustedes son unos hipócritas, chicos. Ustedes me dicen que mis discípulos violan la ley porque no se lavan las manos antes de comer. Pero la ley dice, le dice Jesús a los fariseos, que tú tienes que honrar a padre y a madre. Pero tú dices que no los vas a honrar porque vas a dar, por ejemplo, entonces, sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarte porque he jurado darle a Dios lo que le hubiera dado a ustedes. Y les dijo: lo que contamina al hombre no es comer sin lavarse las manos, es lo que ustedes dicen. Y aún así, los discípulos de Jesús no entendían y le decían: Señor, explícanos cómo es eso, que no es lo que entra por nuestra boca, sino lo que nosotros decimos. Y Jesús dice: todavía no lo entienden. Todo lo que come pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¿Usted se ha dado cuenta que Jesús coloca en un mismo nivel la mentira y la calumnia? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho una mentira? No levante la mano. Pero Dios coloca en un mismo nivel la mentira, el asesinato. Tan peligroso una palabra. Y leí el versículo anterior en Santiago, porque Jesús le dice, es lo que le dice Jesús. Le dice: tú te crees religioso, pero no refrenas tu lengua en hablar. Tu religión es vana. De vano es a nosotros creernos, decir que somos cristianos, decir que somos una iglesia, si no refrenamos nuestra lengua. Es vano lo que nosotros hacemos. Si de nuestra boca sale maldición, si de nuestra boca sale mentira y sale calumnia, y que Jesús me dice: oye, eso que tú haces, la mentira y la calumnia, para mí es como un asesinato, un adulterio. Y de esas cosas que salen del corazón, eso, calumnias y chistes y chisme, que salen de nuestra boca. Éxodo 23:1 dice: no esparzas rumores falsos, no te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. Esparcir rumores falsos. A veces nosotros
decimos cosas y si nos llegan a preguntar, ¿y quién te dijo? Un pajarito, o lo vi por ahí, o no sé qué. Y se nos van tan fácil palabras para acusar a otros. Rumores falsos, chismes. Pablo, en la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo 5:13, el contexto de este versículo, Pablo le está diciendo, que las viudas deberían entrar en una lista, las viudas mayores de 70 años, para ayudarlas siempre y cuando éstas no tuvieran nadie que las cuidara. Pero Pablo dice, pero las menores de 70 años no la coloquen en esa lista. Me gusta mucho cómo dice esta versión, porque es que lo dice tan claro. Me dice, ¿por qué no colocar a viudas jóvenes en la lista de ayuda? Porque dice, y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas. Pasarán todo el tiempo yendo a la casa chismeando, entremetiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. A veces el chisme, ¿quién ha dicho? El chisme no me gusta, pero me entretiene. ¿Verdad? No sé, un dicho que yo he escuchado. No te gusta, no, pero me entretiene. A veces nos gusta un chisme, a veces nos gusta hablar de alguien más. Y está feo hablar de alguien más y de paso a sus espaldas. Eso acerca del chisme. Pero también vemos personas que hablaron mentira en la Biblia. Los pasajes son largos, no lo vamos a leer completo, solamente voy a traer unos aquí con ustedes. Abraham mintió, porque cuando nosotros decimos personajes que mintieron en la Biblia, el pastor habló hace poco, se nos puede venir a la mente David, pero también Abraham, a ese podemos decir Abraham. Sí, Abraham mintió, y la mentira de Abraham trajo consecuencias. Génesis 12, 10 al 20. Dice que hubo hambre en la tierra de Egipto y Sara era demasiado hermosa. Y Abraham dice, vamos a decir que tú eres mi hermana para que no te hagan daño, para que no me hagan daño a mí. Y te reservarán la vida a ti. El versículo 14 dice, y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa y de gran manera. También vieron los príncipes. También lo vieron los príncipes de Faraón y alabaron delante de él. Fue llevada la mujer de casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas y asnas. Mas Jehová hirió a Faraón y su casa de grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Adán. Por una mentira de Abraham, en este momento Dios no le había cambiado el nombre, Dios llevó una plaga a la casa de Faraón. Una mentira de nosotros puede llevar maldición a la vida de otra persona. Cuando creemos que una mentira lo estamos haciendo para cuidarnos a nosotros, estamos dañando a otras personas también. Nuestra mentira puede dañar a otras personas. Jacob también mintió cuando se hizo pasar por su hermano Esaú. Y si conocemos la historia, vemos la enemistad que hubo entre Jacob y Esaú por causa de la primogenitura. Una mentira entre hermanos puede dividir familias por mucho tiempo. Tú que tienes, si tu familia está unida todavía o tienes miembros de tu familia, piensa esas cosas que has dicho que pueden o pudieron dividir tu familia. Pedro, en Mateo 26, Mateo 26, 69 al 75. Pedro niega a Jesús. Después que Pedro
negó a Jesús las 3 veces. El versículo 75 dice: entonces Pedro se acordó la palabra de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. La mentira en nuestra vida trae tristeza, trae llanto, trae dolor. Porque a él le preguntaron: tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos. Y él dijo: no, yo no lo conozco, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Mintió en conocer a Jesús. Y muchas veces nosotros mentimos en esto mismo que hizo Pedro. Que el Señor nos ayude a tener valor y poder decir lo que nosotros sabemos y creemos de Jesús. ¿Y por qué la mentira es por qué la mentira es tan mal en la Biblia, es tan despreciable? Juan 8:44 dice: pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Es difícil y se ve rudo que la Biblia me diga a mí: mira, si tú eres mentiroso, tu padre es el diablo. Es difícil lo que la Biblia dice aquí acerca de la mentira. Volvemos a Santiago, capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Una versión dice: pronuncia grandes discursos. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. La lengua, según la versión que le acabo de decir, que hay una que dice que pronuncia grandes discursos, puede cambiar el rumbo de una nación entera. La lengua, como actúa en políticos, puede ganar a millones de personas después de un discurso. La lengua puede decir: si yo no estoy, escojan a esta tal persona. Y todo un país puede hacer lo que un líder dijo. La lengua puede pronunciar grandes discursos y se jacta de grandes cosas. Por eso es que la lengua es tan peligrosa, porque viene la arrogancia y la altivez con ella. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando una lengua es arrogante, es altiva. Vemos personas que por tener un título, por tener algo, se creen más que los demás. Son arrogantes, son altivos. Y la palabra dice: Dios nos cuide, que después de eso va a venir la caída y la altivez de espíritu. Ahí hay una palabra que yo sinceramente no sé si se dice en la vida real o solamente se dice en las películas, pero he escuchado: todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Cuando toman a alguien, ¿verdad? Todo lo que digas, yo no lo he escuchado yo personalmente. Todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Y a pesar de que es una frase de este mundo, la Biblia me dice que todo lo que yo diga va a ser utilizado, puede ser utilizado en mi contra. Mateo 12, 36 al 37. Jesús dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Hermano, lo que acabo de decir literalmente es cierto. Todo lo que digamos en este mundo puede ser utilizado en nuestra contra el día del juicio. Todo lo que salga de nuestra boca. El pastor decía en el ayuno que el Señor toma cuenta de cada una de las palabras que nosotros hablamos. Yo me río mucho ahora porque Joao está aprendiendo a balbucear mucho, decir, y uno le habla y él empieza a hablar, bla, 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 bla. Yo digo, Señor, tú tienes cuenta hasta esas palabras que para mí no tienen sentido. Tú sabes lo que él estará diciendo. No, no me quiero bañar. No, que tengo hambre. O mira, tengo sed y no quiero comer, quiero tomar agua. Y Señor, dice que tú tienes todo en cuenta, todas esas palabras. Aunque yo no sé lo que él lo está diciendo, tú sabes lo que él está diciendo. Y tienes el poder también para saber todo lo que yo digo, todo. Tienes el derecho y el poder para reunir, como dijo el pastor, que podemos escribir una bibliotecas enteras con lo que nosotros hemos dicho. Yo me imagino que en ese juicio vendrán, decía, aquí están todas las palabras de Manuel, y libros. Ajá, y eso nada más. No, ese es un container. Todavía quedan los 20 todavía que vienen en camino, que son muchas lo que ha dicho. Y todas esas palabras, por más sencillas que creamos, daremos cuenta de ellas. Por más inofensiva que creamos, daremos cuenta de cada una de ellas. Daremos cuenta de cada palabra que hemos dicho para bendecir o para maldecir a otros. Santiago 3, 9 y 10 dice: con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Con ella venimos aquí a alabar a Dios, a cantar una canción bonita, y con ella cuando salimos empezamos a hablar mal. Con ella cuando salimos empezamos a quejarnos de nuestra vida, empezamos a hablar mal de nosotros, empezamos a hablar mal de los demás, empezamos a hablar sandeces, cosas ociosas. Y daremos cuenta de cada una de las palabras. Yo creo que el Señor puede decir, ok, las palabras que decían los domingos muy bonitas, pero las de lunes a sábado, vamos, esas son las que vamos a poner mayor atención. Nosotros tenemos que saber con quién o saber a quién y cuándo abrir nuestra boca. Yo creo que últimamente lo he leído mucho, lo he leído varias veces aquí, hemos cantado y me gusta mucho. Quiero que me acompañen a Segunda de Reyes. Alexandra, no sé si está ahí, de verdad, disculpa. Segunda de Reyes 4, del 18 al 28. Es largo, pero es la historia de la tsunamita. Ella le da al ojo a Eliseo ora por ella recibe la bendición de un hijo, pero el hijo muere de un dolor de cabeza. Y ella va y lleva al hijo al aposento, al cuarto, a la habitación de Eliseo, la que había dado Eliseo. Y el esposo le dice, ¿para dónde va? Y le dice, paz. No abrió su boca para quejarse con el esposo. No le dijo, mi hijo murió. Ella no estaba obviando la situación, pero de su boca no salía nada malo, de su boca no salía queja, de su boca no salía desesperación, solamente le dijo paz. Hay cosas que debemos decir frente a las personas indicadas y en el momento indicado. Hay cosas que no se lo podemos decir a todos. Y la tsunamita va corriendo y ahí está. El versículo 18 dice, el niño creció. El versículo 19 dijo a su padre, ay, mi cabeza, dice el niño. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado,
y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta mediodía y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del varón, y cerrando la puerta salió. Llamando luego a su marido, digo, te ruego que envíes conmigo a alguno de tus criados, para que yo vaya y corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verlo? No es nueva luna ni día de reposo. Ella respondió, paz. Cuando ella va a verse con Eliseo, Eliseo ve que ella viene, y el versículo 26 dice, le dice a Giesi, que era su criado, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le diga, ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido? Y ella dijo, bien. Lo que ella tenía que decir no se lo tenía que decir al marido, lo que ella tenía que decir no se lo tenía que decir a Giesi, solamente le dijo bien y paz. Contigo no necesito hablar nada, lo que tengo que decir es con Eliseo. Y ella se desahoga con Eliseo. Hay situaciones en nuestra vida donde el hermano no debe saber lo que yo... A veces hay situaciones en nuestra vida donde yo debo abrir mi boca directamente con Dios y decir, Señor, mira, tengo este problema. Pero no, a veces nuestra bocota sale diciéndosela de una vez al que tenemos al lado. Y eso provoca más problemas. Daniel en el foso de los leones. A mí me tocó leer esa palabra la semana pasada. Cuando hacen el edicto, que todo aquel que orara a alguien diferente que no sea el rey, iba a echar fuera al foso de los leones. Dice el capítulo que Daniel fue, cuando se enteró, ¿qué dice? Se fue a su cámara, se fue a su cuarto y oró a Dios. O sea, abrió la boca, pero ante Dios. Los 12 espías, otro ejemplo, cuando envían a los 12 espías a reconocer la tierra. Fueron 12, 10 de ellos llegaron, mire, este es el fruto de la tierra, pero hay gigantes, nos van a matar, nos van a hacer de todo. Pero hubieron 2, que fue Josué y Caleb, que dijeron, sí hay gigantes, pero Dios nos va a dar eso. No es obviar lo que esté pasando a nuestro alrededor, es hablar el bien, es hablar lo que Dios quiere que hablemos. Y sí, ellos fueron y hablaron la tierra. Los 12 vieron lo mismo, pero solo 2 hablaron bendición de la tierra. Solo Dios declararon palabra de que Dios le daría la tierra. Y todos vieron lo mismo. La situación no era distinta. Tenemos que aprender en medio de las situaciones de nuestra vida, cambiar nuestras palabras. En medio de situaciones de nuestra vida, cambiar lo que nosotros decimos. Y como les digo, no es obviar, no es omitir lo malo que esté pasando, pero es declarar bendición y vida para nuestra vida. Volviendo a las cosas que hemos escuchado, hay una palabra, es un chiste, pero ¿quién vio el Chavo? Pastor vio el Chavo. Pero espera que diga. Según el filósofo don Ramón, le dice a la Chilindrina, Chilindrina, si alguien no pide tu opinión, quédate callada. Y si alguien te la pide, también quédate callada. Si no tenemos nada que decir, mejor sería quedarnos callados. Proverbios 17:28 dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Si usted no tiene nada bueno que decir, calladito se ve más bonito. Ese es otro dicho que nosotros escuchamos. Mira, calladito te ve más bonito. A pocas palabras, buen entendedor. Es que en el mundo hay tantos refranes que con la lengua, que cuando nosotros empezamos, Señor, pero todo eso tú lo dices en tu palabra. La lengua es el castigo del cuerpo. Cómo nuestro cuerpo, cómo nuestra vida es castigada por las palabras que nosotros decimos. Proverbios 10:28 al 21 dice, el que encubre el odio
es de labios mentirosos. El que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras nos falta pecado. Esté pendiente de eso. En las muchas palabras nos falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo. Mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios de los justos apacientan a muchos. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. Recuerdan, en las muchas palabras nos falta pecado. Quiere decir, hermano, entre más hablemos, más probabilidades hay de decir una palabra que nos vaya a hacer caer. Y como les digo, parece chiste, pero si no tenemos nada que decir, es mejor quedarnos callados. Y según lo que dijo el Señor Jesucristo, si colocáramos una persona que haya cometido un pecado duro, podemos colocar un asesino, un adúltero, un chismoso está en esa lista. Me imagino en una cárcel todo, y tú qué hiciste, yo maté, y tú qué hiciste, yo adulteré, y tú qué hiciste, no, yo nada más chismeé en la casa de la vecina. Yo nada más hablé, yo nada más hablé con sentido antes de empezar un servicio. Con la boca que venimos a bendecir aquí, quizás unos 5 minutos antes, hemos dicho una palabrota, hemos maldecido a alguien. Y el proverbio que leímos en el 17, aún el necio es contado por sabio. O sea, el quedarse callado es de sabio. El quedarse callado es prueba de sabiduría. En nosotros podamos decir, Señor, ayúdame a quedarme callado. Ayúdame, Señor, a quedarme callado. Ayúdame a frenar mi boca. ¿Y por qué al principio dije que este es un libro muy práctico? El pastor lo dijo también, y este capítulo más. Yo quiero que usted hoy, esta semana, usted se acuerde de este. Y decir, Señor, ayúdame a cerrar un poco más mi boca. Ayúdame a no hablar tanto. Ayúdame a poder entender cada palabra que yo digo puede tener bendición o maldición. Y yo oraba a Dios y esta semana yo le dije eso y traté de hacerlo. Y es difícil no hablar. Es difícil llegar a un sitio que tú estás acostumbrado a bla, 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 hablar y llegar y decir, yo oré al Señor que yo iba a cambiar un poco más mis palabras. Y muchas veces la salida, el pastor muchas veces dice, a veces la salida es un par de piernas y salir corriendo. Y de verdad, a veces esa es la salida, sí. A veces la salida para no hablar con alguien o no hablar de algo que delante de Dios es mal, es un par de piernas y salir de ahí, porque si sigo estando ahí voy a terminar hablando lo que no quiero hablar. Salmos, ya casi para terminar. Salmos 19. Salmos 19:14. Ese salmo es llamado las obras y la palabra de Dios. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Esta semana, y no solamente esta semana, porque si estamos diciendo que es de toda palabra, yo voy a hablar hasta que Dios me dé vida. Entonces esto va a ser algo que va a estar continuamente con nosotros. Es de orar, Señor, que mis pensamientos y mis dichos sean gratos delante de ti. Efesios 5. Efesios 5. Perdón, que no consigo.
3 y 4 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. El escritor nos dice: no hablen de eso, no hablen ni de homicidios, que no haya homicidios, no haya fornicaciones, no haya nada de eso, y ni aún palabras sin sentido. Coloca las palabras en un lugar que para nosotros pensamos que nosotros podemos decir: Señor, pero yo nunca he robado, yo nunca he adulterado, yo nunca he cometido un delito. Y el Señor nos puede decir: sí, pero has hablado, y has hablado mucho. Has hablado y has hablado de más. Para terminar, estoy seguro que Israel hubiese entrado a la tierra prometida en solo un mes si no fuese sido por su boca, si no fuese sido por las quejas. El pueblo de Israel se quejaba. Para eso nos trajeron al desierto, para morir aquí, nos hubiésemos quedado en Egipto. Adoraron a dioses ajenos, abrieron su boca contra Dios y vagaron por 40 años. A veces hay situaciones en nuestra vida que, como lo dije al principio, se solucionarían si aprendemos a hablar. Hay pecados en nuestra vida que serían más livianos dejarlos pasar si aprendemos a hablar. Si el pueblo de Israel hubiese aprendido a hablar, hubiera pasado solamente un mes para entrar a la tierra prometida. Pero no aprendió a hablar. Y como el caballo y la nave que pudimos leer, yo creo que el versículo de Santiago, el versículo 2, el versículo 2 del capítulo 3, que dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Yo creo que yo lo puedo decir de esta manera: conforme aprendemos a controlar nuestra forma de hablar, podemos a controlar el resto de nuestras acciones. Que hoy, como siempre lo dice el pastor, si algo te va a quedar de esta predicación, si olvidas lo que hoy leímos, que no se nos olvide esto: Señor, ayúdame a controlar mi boca, y yo sé que podré controlar el resto de mis acciones. Ayúdame a controlar lo que digo, y yo sé que yo podré controlar todo lo demás que yo haga. Y como lo conté ahora, y es cierto, esta semana oraba así, antes de salir al trabajo, oraba: Señor, protégeme en el camino, Señor. Sí, protégeme en la vía, y ayúdame que de mi boca salgan palabras honestas y palabras que bendigan tu nombre. Y cada cosa que yo decía venía a mi mente, ¿verdad? Estoy exagerando si digo cada cosa, pero cada cierto momento que yo estaba hablando con alguien, venía a mi mente la oración y dice, así como que tú te comprometiste a que ibas a hablar mejor, tú te comprometiste. Y muchas veces lo que hacía era solamente saludar y me iba, porque yo decía, antes de ponerme a hablar lo que era, prefiero saludar e irme. Y quizás esta semana me cambiaron. Esta semana estuve trabajando en otro lugar, voy a estar trabajando en otro lugar por mucho tiempo y no es la misma persona con la que trabajo. No son las mismas personas. O sea, quiere decir que estas personas no me conocen. Pero si la persona me conociera, yo sé que diría, Emanuel está medio raro, como que no habló. Emanuel esta semana como que se la pasó muy encerrado. O sea, claro, también fue porque el pastor me dice, tienes que predicar
Y de verdad tuve una semana difícil en el sentido de los tiempos. Y el tiempito que tenía libre lo que hacía era irme para un sitio, ponerme a leer, escribir algo y salía otra vez. No me daba mucho tiempo de ponerme a hablar o poner a hacer algo. Entonces yo creo que esta semana me ayudó, eso me ayudó a poder estar apartado un poco más de las personas. En el tiempo que tenía era me voy, me encerraba en un sitio, una oficina o algo y escribía algo, buscaba algo, lo escribía. Y si yo le enseño el papel que tenía, lo pasé bonito, pero eran puras notas y notas y notas. Por eso espero que el Señor haya podido hablar a ustedes hoy como habló conmigo a través de la semana y que el Señor bendiga sus vidas y que de verdad nos vayamos con esta lección hoy y podamos decirle, Señor, ayúdame a hablar mejor. Que sé que si hablo mejor, ese aspecto que yo estoy tratando de cambiar en mi vida, será más fácil cambiarlo. Porque si puedo dominar mi lengua, que es lo más difícil de dominar, yo creo que es como cuando aprendemos a hacer algo, cuando ya hacemos lo difícil, los otros pecados es como más fácil. Es como que si aprendes a dominar la lengua, que es lo más difícil, lo demás es una papaya. O sea, si dominas la lengua, que es lo más difícil, lo demás, como decimos en Venezuela, está pancita, está fácil. Así que vamos a orar, darle gracias al Señor por esta hora y por esta palabra. Señor Jesús, gracias, Padre, por esta palabra, Dios. No sé, Dios, que tan sencilla, Señor, pudo haber sido, pero yo sé que así como bendijo mi vida, Dios, tú bendices, Señor, la vida de mis hermanos, Señor, por medio de ella. Ayúdame, Dios, Una de las cosas que a más poder me hablar, Dios. enamora de Dios Ayúdame, Señor, es que no improvisa. Señor, hablar bendición con mi boca, Señor, y no maldición, Padre. Ayuda a que a mis hermanos, Señor, así como yo esta semana, poder colocarnos un compromiso como cantamos hoy, Señor, de vivir en santidad. Poder, Señor, hacer un compromiso con nuestra boca de decir, Señor, quiero hablar bendición y no maldición, Señor. Ayúdame, Señor, a ver las circunstancias en que estoy y si sería mejor salir corriendo de ahí, si sería mejor solamente pasar de largo y no caer en una conversación que dañe, Señor, mi vida, Padre. Señor, dame sabiduría para hacerlo, Señor, y dame la fuerza para hacerlo. Señor, hoy te oramos como lo dijo el salmista, que quiero que mis dichos, Señor, sean gratos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a poder hacer eso en nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a poder, como práctico, Señor, esta semana, como práctica, Señor, esta semana, podamos enfocarnos, Señor, en lo que decimos, Señor, en cada cosa que decimos. Y yo estoy seguro que si hacemos un análisis, Señor, de ganancias, Señor, en la semana, al finalizar la semana yo puedo decir, oh Señor, cuánto, Señor, yo he cambiado esta semana solamente porque aprendí a hablar, porque aprendí, Señor, a controlar mi boca, Padre, porque aprendí a quedarme callado cuando quería quedarme callado y porque aprendí, Señor, a decir las cosas cuando las tenía que decir y a quien tenía que decirlas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te adoro, Señor. Sigue estando en este lugar, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, a los enfermos, Señor. Hoy te coloco, Padre, a Joao, Señor, mi hijo, Señor, también a todos los enfermos. Tú bendiga, Señor, sus vidas, Señor. Traiga, Señor, alivio a sus cuerpos, Padre. Que toda temperatura, Señor, sea normalizada, Señor, en sus cuerpos, Padre. Así lo creemos, Señor. Por eso te bendes. Te damos gracias, papá. Amén, amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.